Vamos a hablar de empleo y vamos a hablar de la situación política nacional. El empleo es importantísimo para el sustento del país, para la reactivación económica, y ahora tenemos carencia de empleo, pero en un país tan necesitado, el subempleo es mucho mayor que el desempleo, porque la gente no puede dejar de trabajar, entonces trabaja en condiciones ínfimas fuera de la formalidad. Esa formalidad a la que se reducen las discusiones, los debates sobre los retiros de la AFP. ¿Con quién vamos a hablar de esto? Con la máxima autoridad del empleo en el país, que es el ministro de Trabajo. Gracias por acompañarnos, ministro Daniel Maurate. Fernando, para mí es un gran honor estar aquí frente a usted. Y nada, con mucho gusto, un saludo también a todos los televidentes de Radio Programa del Perú. Quería pedirle primero una reflexión sobre, como se la pedía a mi anterior invitado, porque hoy hay una gran coincidencia cronológica. Puede ser una cábala, pero siempre hay algo más detrás de las cábalas. Hoy la presidenta Boluarte cumple 497 días en el gobierno, que son los días que llegó a cumplir Pedro Castillo. A partir de mañana, ustedes le habrán ganado por un día, que serán algunos días más, por supuesto. ¿Qué reflexión le suscita eso? Bueno, la reflexión que yo haría, Fernando, es que hemos sido un país que ha peleado mucho, que ha discutido mucho, que hemos rotado demasiado los presidentes y que eso ha creado una inestabilidad política que finalmente ha terminado en recesión. Ojalá, Fernando, podríamos construir un país más estable, más sólido, mucho más viable para la inversión, porque todo esto lo que ha pasado en el país, Fernando, la alta rotación de presidentes, de ministros, lo que ha hecho, básicamente hay una gran desconfianza en la inversión. El primer trimestre del 2013 hemos tenido una caída de menos 12% de la inversión. Sí, pero y lo que tenemos que hacer, más bien, estas experiencias de alta rotación de presidentes tienen que servirnos para empezar a construir un país más estable. Claro, pero el hecho de que la presidenta Boluarte haya estado en la misma plancha que Pedro Castillo y que alguna vez dijo que si lo vacaban se iba con él, luego ya se arrepintió y cumplió el mandato de sucederlo, ¿no? ¿Qué reflexión le suscita habiendo esta coincidencia? Lo que hay que hacer ahora es, creo que la presidenta tiene como deber generar un país estable, dejar un país estable al siguiente presidente, proyectar al Perú en una perspectiva de mediano y largo plazo, dejar de ser un país cortoplacista. Nos ha hecho mucho daño ser un país cortoplacista. Tenemos que empezar ya, y creo que esa es la labor principal de la presidenta, y en eso la acompañamos a la presidenta, en que empezamos a construir un país que tenga futuro. Mirar el país en el futuro. Sí, y vamos a hablar de eso y relacionado a su sector en un momento, pero quería preguntarle ya otra reflexión. La presidenta está en un 7% de aprobación, según una última encuesta de Datum. Y este tema que le llamamos la crisis de los relojes complica mucho esa aprobación de la presidenta. Ella les ha compartido en el Consejo de Ministros algunas reflexiones en torno a esto y les ha dado espacio para que ustedes la aconsejen. Sí. A ver, dos cosas ahí. Uno, respecto al 7% de aprobación de la presidenta. Eso es una percepción. Como usted sabe, la encuesta básicamente es percepción. Y la percepción se construye. Ustedes, los que están en los medios de comunicación, los expertos en comunicación, saben perfectamente que la percepción se construye. Entonces, hay, por supuesto, esta construcción de esa percepción de la presidenta, y nosotros hemos dicho que para nosotros es un desafío. Para nosotros es un desafío porque nos permite una línea de base sobre el cual nosotros tenemos que trabajar para superar eso. Y esperamos ganar la confianza de la población. ¿Les ha dicho la presidenta algo de cómo va a elevar esa percepción? Bueno, primero dejar claro que para nosotros es un desafío y es un reto, y vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para superar eso y que haya la percepción en la población de que somos un gobierno que quiere lo mejor para los peruanos. Por supuesto que hemos conversado con la presidenta de estos temas. Conversamos con la presidenta de estos temas. Tenemos su testimonio firme y sincero
yo le creo, ¿Usted pienso, le cree, o sea, que le prestaron los relojes? yo y creo en la joyas? presidenta que es honorable, que es honrada. Ella nos ha dicho que nunca ha estado en un acto de corrupción, de manera que yo le creo. Y en consecuencia también creo en que la presidenta quiere firmemente el desarrollo del país. Ella es muy consciente de la gente que vive en pobreza y pobreza extrema. Ella viene de un pueblo donde hay pobreza y pobreza extrema, como vengo yo también de un pueblo donde hay pobreza Ella y viene pobreza de extrema. Chalhuanca, que es capital de provincia, y Exacto. usted viene del Yo pueblo de Acoya, en la provincia de De Jauja. Acoya, Jauja, Junín. Y entonces somos testigos de cómo los pueblos viven en pobreza y pobreza extrema. Y en consecuencia, nuestra vocación, la mía en particular, es básicamente servir y hacernos y poner todo Por nuestro eso, esfuerzo. vaya error que, conscientes de esa pobreza extrema, lucir pues estas joyas tan costosas. Tremendo error, ¿no? Sí, puede ser que sea un error. Creo que ella lo ha reconocido, ella lo ha dicho. Es la conferencia de prensa, el día que ha explicado los temas. Pero de los errores se aprende. De los errores se aprende y lo más importante... No se muestra muy arrepentida, ¿ah? No sé. Es lo que tú miras y yo lo miro a la presidenta con ganas de trabajar por el país y yo estoy seguro que en estas semanas que vienen ustedes van a ver a la presidenta muy activa, trabajando para justamente combatir la pobreza y la pobreza extrema. Hablemos del trabajo para el país y de su sector. Se ha entregado ya al Ejecutivo una ley aprobada por el Congreso de un 7º retiro de las AFP. Desde su sector, que es trabajo y que le interesa el futuro previsional de los trabajadores del Perú, en este caso de los formales, ¿piensa que debiera observarse esa ley? Mira, concretamente sobre la ley, sobre la autógrafa que ya está en el Ejecutivo, estamos evaluando y su oportunidad, que no va a demorar mucho, vamos a hacer un pronunciamiento y seguramente la presidenta anunciará si se observa o no se observa. ¿Y usted tiene una posición que nos la puede compartir? Yo, por supuesto, soy parte del Ejecutivo y tengo que estar alineado a lo que ha señalado el Ejecutivo. Lo que sí yo he adelantado es que en el Perú debemos tener una política pública que permita a todos los peruanos que cuando lleguen a la tercera edad o adulto mayor o a viejitos tengan acceso a la salud, a servicios de salud y también acceso a una pensión. Esa es una política pública sana, correcta. Y también hemos dicho de que si los sistemas no están funcionando, lo que tenemos que hacer es reforzarlo, pero lo que no podemos hacer es destruir los sistemas que permiten a los peruanos tener pensiones cuando sean viejitos. Ahora, concretamente a la norma que el Congreso ha aprobado y cuya autógrafo está en el Ejecutivo, vamos a mirar cuáles son los fundamentos. Hay una exposición de motivos, hay un dictamen de comisión y vamos a ver qué cosa hay de entre los fundamentos que han permitido y que ha convencido a la mayoría de parlamentarios a aprobar esta ley. Pero ya veo por la introducción que me ha hecho que usted se inclinaría a observarla, pero esa decisión no la va a tomar usted, sino la presidenta y el Consejo de Ministros. Eso va a depender básicamente del análisis y la evaluación de la norma, porque lo que tenemos que ver es, por ejemplo, cuáles son las razones, cuál es la exposición de motivo, cuál es el fundamento del dictamen que han motivado a que gran cantidad de congresistas, que son la representación del pueblo, hayan votado a favor. Y encontraremos ahí razones que seguramente nos convencerán o no nos convencerán, y en función de eso haremos la observación o no. Razones similares se aplicarían para lo que también se está aprobando ahora en la Comisión de Economía respecto a mantener una disposición que ya existe, que es la libre disponibilidad de la CTS. ¿Ustedes creen que no debiera estar esa disponibilidad tan a la ligera abierta? En principio, eso es una posición también que ya le he señalado muchas veces, de manera que es que en el Perú debe haber un fondo que permita a los peruanos que trabajan, que cuando se queden sin empleo puedan subsistir con este fondo.
Ese es el fondo, es la CTS. Que es solo para y los entonces, formales. para los formales. Claro, eso es un tema importante, porque estamos hablando tanto de pensiones y de CTS para formales, porque la gran cantidad, Fernando, de peruanos no están en la formalidad. Sí, un 70%, nada menos, la gran mayoría. Un poco más. Más todavía, 70 y tanto. Más. ¿Cuál es la cifra última que se maneja? La cifra exacta, y estamos más o menos en 28,9% de formalidad. Hemos crecido casi 3 puntos en comparación al 2022. En el 2022 estábamos casi en 26%. O sea, había una ligera recuperación. Casi 3 puntos, que es bueno, que es muy bueno. Pero es muy insuficiente. Es insuficiente, pero he escuchado a los economistas valorar eso y sorprenderse porque en un momento de recesión hemos crecido. Mi siguiente pregunta va hacia eso. ¿Está de acuerdo usted con una reforma integral del sistema de pensiones que haga accesible un seguro previsional a ese 70%, y la única manera ya es no atándolo a la formalidad de la planilla y de descuentos por planilla, sino al IGB? Es importante que tengamos nosotros un sistema que permita a los peruanos tener pensión y acceso a la salud cuando lleguen a la tercera edad o adulto mayor. ¿Cuál es este sistema? Eso es lo que tenemos que construir. Pero todo indica que ese sistema no puede estar atado a la formalidad. No puede estar atado a un descuento por planilla, porque no podría aplicarse de esa forma en el sector informal que lleno de microempresas o de autoempleo. Mira, ¿qué es lo que vamos a hacer en el sistema, en los peruanos que están en la informalidad? Ahí tenemos que trabajar mucho. Son 13.400.000 aproximadamente los peruanos que están en la informalidad. Pero hay diferentes tipos de informalidad. Y lo que tenemos que comenzar, y eso es lo que estamos haciendo en el Ministerio, es haciendo una evaluación, una radiografía, una resonancia, si se quiere, de la informalidad para mirar los diferentes tipos de informalidad que hay. El Ministerio de Trabajo ha aportado al proyecto que el Ministerio de Economía envió a la Comisión de Economía sobre una reforma del sistema de pensiones. Por supuesto, eso va a Consejo de Ministros y en el Consejo de Ministros se aprueba, y por eso ahora, es un Fuerza Popular, que ha fusionado sus propios proyectos con el del Ministerio de Economía, está hablando de atar al IGB o a otros impuestos, puede ser impuestos relativos a consumo también, la posibilidad de que en el pago de los impuestos se pueda descontar una cantidad que vaya a un fondo provisional. En realidad es difícil pensar en otra forma de seguro para los informales. Por eso le pregunto, si usted está de acuerdo con esa vía. Esa vía es una buena vía, porque nos permite también incorporar a los que están en el sector informal a que puedan tener en el futuro una pensión. Pero tenemos que darnos cuenta de que hay diferentes tipos de informalidad. Por ejemplo, hay casi 2 millones de trabajadores que están en la informalidad y que ya están en una empresa que tienen RUC. Son dependientes. De esos, más o menos entre 600 aproximadamente están en la gran empresa, mediana empresa, pequeña empresa. Pero casi 1.600, casi 1.600.000 están en la microempresa. De esos 1.600.000 que están en microempresa, hay trabajadores que han decidido, en conversación con su empleador, de mutuo propio, ser informal. ¿Por qué? Porque no quieren que le descuenten las pensiones. Entonces, ahí hay un grupo de trabajadores y tenemos que ver cómo hacemos. Por ejemplo, ahí estamos pensando generar incentivos a estas microempresas donde el trabajador mismo no quiere ir a la planilla, porque no quiere el descuento, quiere su sueldo completo, porque a veces gana el sueldo mínimo y el descuento le va a significar menos liquidez y en consecuencia le dice al empleador: no me ponga en planilla. Estamos trabajando en eso para ver cómo incentivamos nosotros este sector concreto de la microempresa para poder estimular y lograr que estos trabajadores puedan ingresar a la planilla. Es que por el lado de los impuestos, todos pagamos impuestos a través de nuestro consumo, entonces sigue siendo una vía rentable. Claro. Y además es una manera de formalizar también, porque si yo sé que a través del pago de impuestos puedo estar ahorrando para mi futuro, entonces esto me va a llevar a comprar bienes
afectos a los impuestos y no a recurrir solo a las provisiones informales. Claro, esto va a servir para los informales que son dependientes en empresas que tienen RUC, pero la situación es más dramática, Fernando, en los trabajadores que están dependientes de una empresa que no tiene RUC. Y ya incluso hay otro sector también importante de trabajadores que están en la informalidad, que están ya en el trabajo forzoso. Ejemplo de ellos son estos jóvenes que han muerto en las Malvinas, carbonizados. O sea, hay gente que no gana ni el sueldo mínimo o que gana mucho menos que el sueldo mínimo y que están en condiciones muy, muy precarias. Lo que me lleva a una precarias. pregunta, qué bueno que usted lo mencione, el sueldo mínimo. ¿Hay algún proyecto de subirlo, de ajustarlo? Porque con la inflación se ha ido depreciando, ¿no? Sobre ese tema también le hemos dicho, Fernando, creo que ninguna persona sensata puede decir que el sueldo mínimo es suficiente. Creo que todos pensamos de que el sueldo mínimo debe incrementarse. De 930 pasó a 1025. Ahora, lo que tenemos que hacer es que este incremento sea responsable, que no sea un tema político o una situación donde se pueda querer generar populismo, ¿no? Incrementando el sueldo mínimo. Hay que hacerlo de manera responsable. Y entonces, la manera no hay un proyecto inmediato de hacerlo. La manera de hacerlo responsablemente es esperando que se recupere la economía como está pasando. En enero el PBI es 1,3% más o menos. Febrero es 2,8% del PBI. Estamos empezando a salir de la recesión. Y eso es una buena noticia, Fernando, que lamentablemente en el Perú las buenas noticias no se hablan. Hemos hablado mucho cuando caímos en recesión. Mucho hemos hablado, hay comentarios, titulares, páginas y páginas de comentarios por qué entramos a recesión. Ahora que estamos saliendo de la recesión, ahora que estamos en febrero 2,8% de PBI, no hablamos mucho, pero es importante hablar de eso. Hay que estar al tanto de las cifras, aunque no son para ser triunfalistas. No, para nada. Lo que no podemos ser triunfalistas. Eso es muy insuficiente. Es más, podemos volver a la recesión, Fernando, si no hay inversión privada. Podemos volver, porque todos sabemos también que con gasto público es imposible. Y para eso necesitamos esa estabilidad. Exacto. Que nos la tiene que dar un gobierno. No solo el gobierno, Fernando. Un gobierno responsable, transparente y que la presidenta pues no se meta en estos líos no judiciales. Solo es el gobierno, Fernando. Si pensamos que solo el gobierno va a dar la estabilidad que buscamos los peruanos y va a generar el ambiente propicio a la inversión, no estamos en el sentido correcto. Es una responsabilidad de todos los peruanos. Todos los peruanos tenemos que crear un ambiente favorable a la inversión privada. ¿Por qué? Porque si no hay inversión privada, el Perú no crece, la economía no crece, y si no crece la economía, entonces va a elevarse la pobreza, y la pobreza extrema, el desempleo y la informalidad. Sí. ¿Usted está trabajando en algún tema específico en su sector? ¿Tiene algunas metas? Sí, gracias por la pregunta. Estamos trabajando muchas cosas y ojalá que tenga tiempo para decir algunas. Por ejemplo. Sí, rápidamente. Rápidamente, es componente importante del PBI la productividad del capital humano. Y para nosotros es importante trabajar el capital humano. Hay, Fernando, 340,000 jóvenes que más o menos terminan el colegio que no acceden a la educación superior. En consecuencia, se quedan sin ninguna competencia. Los ninis ni trabajan ni estudian. No. Estos, todos los años, se van incorporando básicamente a la informalidad, porque como no tienen competencias, van a la informalidad. Otros se cansan de buscar trabajo, van a los ninis. O otros que siguen buscando trabajo, van al desempleo. Y los ninis en el Perú más o menos ya son 1,5 millones de ninis, de jóvenes que tenemos, ¿no? Y entonces, los jóvenes tienen una informalidad casi del 90%. Entonces hay una tarea enorme que hacer en los jóvenes para que accedan a la educación. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Por ejemplo, estamos trabajando jóvenes productivos. Jóvenes productivos es rescatar a los jóvenes que están en pobreza extrema. Hacemos alianza con institutos de mucho prestigio como Senati, Texus. Ahora estamos haciendo convenio con la UNI.
Hacemos alianza con una empresa privada, la empresa nos dice en qué quieren que capacitemos a los jóvenes, la Senati capacita en lo que nos dice la empresa y luego insertamos a esos jóvenes en el mercado laboral Este formal. año ya se sabe quién va a recibir la condecoración del trabajo, que es un ritual anual del Bien, ministerio. Fernando, gracias por la pregunta. Este año cumplimos 60 años del orden del trabajo desde que Fernando Belaúnde lo implementó en su primer gobierno y 50 años desde que Velasco ha hecho los ajustes. ¿Y ya tienen elegido quiénes son No, las personas? estamos En mañana, ese proceso. y gracias por eso, mañana, y aprovecho este espacio para invitar a todas las universidades, sindicatos, empleadores. Mañana vence el plazo para inscribir a estas personas que han hecho un poco más de lo que les corresponde hacer en su trabajo y han aportado al país para que sean condecorados con la orden del trabajo. Y el día 23 va a ser la liberación y el día 1 de mayo será la condecoración en Palacio de Gobierno. Última pregunta. Su amigo Nicanor Boluarte, que fue su viceministro cuando usted fue ministro de Trabajo en el gobierno de Ollanta Humala, ¿se reúne con él? ¿Toman un café de vez en cuando? No, pero ha sido mi viceministro y lo conozco a él. Yo, por lo menos, de lo que lo conozco honorable, correcto y honesto. Bueno, muchas gracias, ministro Daniel Ok, Fernando. Hasta una próxima Muchísimas oportunidad. gracias. Terminamos con nuestras cartas. Por favor, puede escoger una carta y leer lo que diga. Ok, esta la será. Sí, lea, por favor. Mis tradiciones, más que mía, son de ese cronista que se llama Pueblo. Muchas gracias. Me da ganas de llevármelo. Una buena frase. Muchas gracias, ministro Daniel Maurate. Gracias, Es un recuerdo del Fernando. programa. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Fue el Hasta ministro luego. Daniel Maurate.